acá se ve el hecho en sí. Estaban las tres personas más importantes o las tres bases que hoy son para la iglesia, que es Pedro, Juan y Santiago. Pero ellos, la transfiguración también es como un momento de, como místico, es un momento místico, no lo pueden entender, somos tan racionales que ignoramos tanto de lo que sucede en el mundo espiritual o tantas cosas. Por eso los grandes místicos de la iglesia hasta llegaban a levitar de tantas meditaciones y de adentrarse en el gran misterio de Dios. La transfiguración es un hecho místico, porque es donde cielo y tierra se unieron para dar un mensaje. ¿A quiénes? ¿Quiénes los estaban viendo? No escogieron a todo el mundo. Ahí no estaban las 1,000, 5,000 personas que estuvieron cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes. Solo habían 3. Eso también nos puede dar un mensaje. Son pocos los escogidos para esos momentos. Porque si esos 3, y Pedro decía casi que Jesús lo cayó porque empezó a decir bobadas, que construyamos tiendas, y Jesús como, o sea, no estás entendiendo lo que estás viendo, sin embargo te escogí a ti porque necesito que tú seas testigo ocular de esto que está sucediendo. Esa voz que viene del cielo no solo vino en la transfiguración, también ya había venido en el bautizo con Juan. Pero en este momento aparecen 2 figuras también importantes del Antiguo Testamento, que era Moisés y Elías. Moisés, el padre de la ley mosaica, los mandamientos, el que cimienta el judaísmo, Moisés. Y Elías, yo decía, yo sé que Elías es muy importante, pero o sea, también el texto. Y en ese momento se apareció Elías. Es muy interesante la figura de Elías, porque fue un profeta, que supongo que ya saben, pero fue un profeta del reino del norte, y en el reino del norte, bajo el reinado donde él estuvo, que era el reinado de Acab, era un rey pagano, y estaban adorando al dios Baal, que ese es como el enemigo mortal de Yahvé en el Antiguo Testamento. Es muy conocido el texto cuando Elías era el único que respaldaba que el único Dios verdadero era Yahvé, y habían 50 sacerdotes mostrando que era Baal. Entonces hacen la prueba del fuego, como que unos altares, y si en uno de esos que prendía el fuego se salvaba, y el que no, tenían que morir todos. Y ahí sucede el gran ridículo, que donde estaba Elías encendió el fuego, y donde estaban los 50 sacerdotes de Baal no sucedió, y los mataron. Él es el gran defensor de Yahvé, y él siempre se fue hasta el final. Lo curioso de Elías es que él nunca murió, y él es como una prefiguración de lo que iba a hacer Jesús, porque los milagros que hizo él hizo la multiplicación de la harina y el aceite, si no estoy mal, de la viuda. Cuando él llegó y había una viuda con su hijo que se iban a morir de hambre, y él multiplica. Cuando leí eso me acordaba que Jesús multiplicó los panes. Hay una conexión entre el profeta Elías y la vida profética que tuvo Jesús. También él resucitó a un niño que se estaba muriendo, un niño, una niña, bueno, no recuerdo bien, pero que se iba a morir. Él la resucitó y él no murió. O sea, es el único profeta del Antiguo Testamento que se fue. Es el famoso, el tema de las carrozas que lo recogieron, y deja su legado con Eliseo al dejarle su manto. Entonces, analizar la figura de Elías nos hace ver una prefiguración del Antiguo Testamento de lo que iba a hacer Jesús. Porque en el Antiguo Testamento los judíos había muchas prelecturas, la gente quería ver que el Hijo de Dios que iba a llegar a este mundo iba a ser un rey,
que iba a mandar a matar a todos los malos. Y resulta que lo mata. Le sucede todo lo peor. Muere de la peor manera que podías morir en esa época, que era crucificado como un ladrón. Entonces lo que hace el Nuevo Testamento es reorientar a quién era el que realmente estaba prefigurando. Entonces de un lado está Jesús con Moisés, que representa toda la ley del Antiguo Testamento, y del otro lado está el profeta Elías, que representa la defensa al único Dios, milagros y una íntima relación que tenía Elías con Yahvé. De Elías hizo cosas muy retadoras para su tiempo. Se enfrentó contra la reina Jezabel, que era muy muy mala, y se enfrentaba, pero él no entendía de dónde tenía esa fuerza, y luego se iba y se escondía pensando que lo iban a matar y se llenaba de miedo. Y como Yahvé, en medio de todo su miedo, lo acompañaba, le daba de comer, de todo. Elías es una figura muy importante para entender la figura de Jesús. Jesús también tuvo miedo. Incluso ellos dicen que vienen aquí a decirle a dónde va a morir. Moisés y Elías, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar a Jerusalén. Y uno dice, no, Jesús pues relajado, ya sabía que iba a pasar, que se iba a morir. No, él después de eso de pronto sentía alivio, pero cuando ellos se iban y ya queda en la realidad, en su humanidad carnal, se llena de miedo. Me parece que hoy es un día muy valioso para hacernos un llamado como a la oración, dirigirnos hacia ser como esos grandes santos en la oración que de verdad dedicaban horas a su interior, porque la grandeza realmente a veces no es lo que vemos, sino es lo que hay en nuestro interior. Y si Dios habita en nuestros corazones, nos puede revelar cosas para incluso entender el exterior. Contemplar una vida más mística, de más oración, de más recogimiento. Hay una frase que dice: soy esclavo de mis palabras y dueño de mi silencio. Y la vida mística y todo esto, acá no se habla de conversaciones muy fuertes, no mencionan nada, solo hablan de que se mencionó la muerte. Lo que ellos estaban viendo era un espectáculo, desde la perspectiva de Juan, de Santiago y de Pedro. Tanto así no lo entendían. Y Jesús queda solo y les pide, acá dice que ellos guardaron silencio, pero en otro evangelio dice que Jesús les pide que guarden silencio. Es algo, no es un milagro para estar contando, es algo de recogimiento. Tengo que adentrarme en mí, que me quiere decir esto, que nos quiso decir esto. Por eso ya Pedro en la segunda lectura, 50, 60, 70 años ya de la muerte de Jesús, lo recuerda como si lo hubiera visto ayer, pero lo recuerda con otro sentido, porque después de la transfiguración es la muerte y todo eso. Él ya había vivido eso, llevaba años meditando en la muerte, en el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Estaba convencidísimo de lo que había visto, no le podían decir que era mentira. Lleva años meditando para entender esta gran verdad de la transfiguración.